Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en www.verdadahora.cl. Comenzamos una nueva temporada de programas especiales en donde queremos retomar aquel trabajo que realizamos el año 2008, el año 2009, donde informamos diversas situaciones que pasan en nuestro país, en Chile, y también en el mundo, en el continente latinoamericano. En fin, todo lo que es parte de la actualidad y ¿por qué no? También algunos temas relacionados con parte de nuestra historia, con parte de todo este manejo que ha provocado la misma intervención por parte de los pertenecientes a las élites. Hoy estamos con una persona sumamente importante, una persona que ya la entrevistamos en algún momento dado de nuestras temporadas de programas, y me refiero a don Adrián Salvochi. Investigador, ensayista y conferencista, consultor internacional, asesor de empresas internacionales, especialista en el análisis de las estructuras de poder políticas, económicas y financieras de la globalización, traductor castellano-inglés, inglés-castellano, en fin, un currículum bastante grande, hay que señalarlo, y por eso nosotros tenemos un gran afán de siempre poder conversar con Adrián, porque encontramos que dentro de este marco latinoamericano es una de las personas que mejor nos puede dar anuncios sobre lo que está pasando a nivel mundial y también con lo que está pasando dentro de este mismo manejo que están realizando las élites mundiales. Buenas tardes. Buenas tardes, solamente es un gusto estar con ustedes, es un placer siempre poder charlar desde este lado de los Andes con grandes colegas y gente lúcida y joven como ustedes que están del otro lado de los Andes. La presentación, aunque te diría, no es para tanto. un gusto estar con ustedes, muchachos, realmente. Bueno, y por otro lado, como dijimos, estas son entrevistas para www.verdadahora.cl y también para Pantu Company Channel. Representando a verdadahora.cl, ustedes lo conocerán, es el típico especialista en, no sé, en molestar, por ejemplo, al señor Rodrigo Hinspeter, en realizar diversas investigaciones sobre lo que está pasando en Chile. En el año 2011 tuvimos un año sumamente movido por diversas polémicas, diversas movilizaciones, movimiento estudiantil, el tema de Patagonia sin represas, en fin. Matías Rojas, junto a verdadahora.cl y todo su equipo, ha estado muy pendiente de cada detalle que ha sucedido en el mundo, y estamos aquí para entrevistar a don Adrián Salvochi. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Panto, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, mucha gente me conocerá por la página web verdadahora.cl, bien, yo soy editor, uno de los editores de la página verdadahora.cl, y hacemos un análisis de cuál es el escenario político en Chile y cómo se correlaciona con estas élites de poder a lo largo del planeta, las élites bancarias, financieras. Y estamos acá con Adrián Salvochi para hacer una entrevista muy concisa, quizás podemos decirlo, pero que tiene relación con la situación actual de conflicto bélico con Irán, por ejemplo. Ya se está hablando de una guerra con Irán, de la misma manera en que se preparó una guerra en términos de campaña mediática contra Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva. Ahora están diciendo que Irán es un potencial peligro para el globo porque va a tener posesión de esta arma nuclear. Y bueno, está Estados Unidos respaldando a Israel o no. Hubo un asesinato de un científico nuclear iraní. No quedó bien la versión de si fue obra del Mossad netamente, que es el servicio de inteligencia israelí, o hubo una operación conjunta entre la CIA y el Mossad. Algunos dicen incluso que esto pudo haber causado la molestia de Estados Unidos, razón por la cual Estados Unidos desistió de hacer un ejercicio militar conjunto junto a Israel, con toda esta escalada de tensiones para preparar una eventual guerra con Irán. Entonces, señor Adrián Salvochi, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que usted proyecta en el futuro próximo con este conflicto con Irán? Bueno, vos has hecho ahí una síntesis holográfica, por así decirlo, de distintos eventos, distintos hechos que están ocurriendo y que todos van en alguna medida ayudando a armar esta compleja fotografía, por así decirlo, geopolítica, de lo que se está planeando, lo que se está haciendo en torno a Irán y en torno a la región de Medio Oriente en general e incluso en torno al mundo. Vos fíjate que la anunciada
el anunciado, mejor dicho, ataque unilateral por parte de Estados Unidos y o Gran Bretaña y o Israel o cualquier combinación de estos tres países, se viene preanunciando con bombos y platillos como mínimo desde junio-julio del 2006, luego de la debacle del Estado de Israel en su invasión del sur del Líbano, cuando fue diezmada por la fuerza de Hezbollah a cargo de su líder Nasrallah. A partir de ahí la amenaza ha sido permanente y constante. Sin embargo, pareciera que en los últimos 6-7 meses esto se ha agudizado. Probablemente porque se dan cuenta que perro que no ladra, que ladra no muerde, y se dan cuenta que se están comportando un poquito como el chico que grita lobo. O lo hacen ahora y muy pronto, o si no directamente ya pierden toda credibilidad. Incluso es interesante ver cómo Gran Bretaña ha tomado en algún momento casi un liderazgo en decir que ya están preparando planes de invasión contra Irán. Israel también lo viene diciendo casi permanentemente, es casi un secreto a voces que lo van a hacer, tanto Benjamín Netanyahu como desde el área de defensa, como el propio presidente Shimon Peres, con lo cual uno diría, bueno, evidentemente sí, hay un plan probablemente inminente de tomar algún tipo de acción en torno a Irán. Sin embargo, tenemos que comprender que las potencias occidentales, las mal llamadas potencias occidentales, ladran y atacan a distintos países, pero el tiempo que corre entre la amenaza inicial y el ataque o invasión fáctico suele estar directamente relacionado con cuán cercano está ese país a China o a Rusia. Me explico. A Irak sabemos que la amenaza llevó varios meses y finalmente terminaron atacando sabiendo que era muy improbable que Rusia se moviera. A Libia directamente con el más total desprecio por el pobre pueblo libio y por el concepto de la soberanía nacional. La atacaron, la diezmaron, le pasaron por encima sabiendo que no iba a pasar nada. Muy distinto es Irán. Y concentrémonos por un momento sobre Irán específicamente, porque todos sabemos que Irán mantiene un contrato, un convenio, un acuerdo comercial centrado en el petróleo con China, el principal proveedor de petróleo para China es Irán, y también un convenio comercial con Rusia, no tanto centrado en el petróleo porque Rusia tiene muchas reservas de petróleo y no es un tema fundamental para ellos, pero sí también, y esto es mucho más importante, una probable, esto no lo han admitido, pero una probable alianza militar, de manera que yo creo que las potencias, las mal llamadas potencias occidentales, saben que el día que tomen una acción unilateral contra Irán no van a tener el mismo resultado que tuvieron con Irak, donde Saddam Hussein cometió el grave error de haberse quedado solo en ese fuego cruzado, ni tampoco van a tener la misma reacción, el mismo resultado que tuvieron en Libia, donde absolutamente nadie salió a defenderlo a Gaddafi, por más que yo considero que Gaddafi ha sido un verdadero mártir por la forma como se quedó en Libia, por la forma como fue muerto por estas fuerzas sustentadas por la CIA, por el MI6, por el Mossad y por la OTAN. Con lo cual saben que si mañana se produce este ataque unilateral contra Irán, el contraataque iraní contra Israel va a ser fulminante y le puede llegar a costar una o varias ciudades y decenas incalculables números de muertos. Con lo cual, eso posiblemente también esté en sus planes, no digo que no, porque un contraataque iraní contra Israel, cubierto por los medios masivos de difusión, CNN, Fox News, la BBC, todos los grandes medios que manejan los nervios de la humanidad, donde le pueden llegar a demostrar a la opinión pública mundial y a la opinión pública norteamericana, miren a la pobre y chiquita Israel lo que le están haciendo, eso posiblemente ayudaría a arrastrar la opinión pública norteamericana, europea y mundial a favor de Israel en una eventual guerra contra Irán. Sin embargo, insisto, el costo de eso sería enorme para Israel. Señor Adrián, ¿y usted piensa que eventualmente ellos podrían realizar o están manejando esta carta del ataque de falsa bandera para justificar un ataque a Irán, o bien están esperando que Irán ataque primero, provocándolo con diferentes cosas mediáticas en los medios? ¿Qué le parece que pueda, digamos, precipitar el conflicto final? Bueno, que Irán ataque primero ya lo vienen casi haciendo porque le vienen, por así decirlo, metiendo el dedo en el ojo todos los días. Hay un segundo tema que tú mencionaste en tu espléndida introducción, que ha sido la serie de atentados con bombas a distintas instalaciones iraníes centrados en el plan nuclear. La bomba puesta en el centro de misilístico iraní, que terminó matando al general comandante de las fuerzas misilísticas de la Guardia Revolucionaria. Estos asesinatos que se han producido dentro de Irán, de científicos civiles, como este de hace pocos días, donde le pusieron una bomba en su auto, que no solamente, que ya no son encubiertos, porque el diario Haaretz
el diario Jerusalem Post, abiertamente dicen, evidentemente son nuestras fuerzas, las del Mossad y otras fuerzas afines, las que están perpetrando este terrorismo de Estado dentro de Irán. Yo acabo de escribir un artículo para la TV rusa, donde digo, señores, si un Estado admite, como lo ha hecho Israel y como lo hacen directamente Estados Unidos y Gran Bretaña, que son responsables de ataques terroristas dentro de Irán, contra instalaciones iraníes, asesinando a civiles iraníes, ¿qué más prueba hay de terrorismo de Estado que esa? Pero Irán, muy inteligentemente, en vez de reaccionar de una manera histérica y de una manera, desmedida, se la viene bancando, como decimos en Argentina, se viene aguantando. Con lo cual, esa estrategia de tratar de instigar a Irán para que tome una medida específica contra Israel o contra algún interés norteamericano, no les está saliendo bien, por lo menos no por el momento. ¿Y por eso están buscando alguna otra forma y lo van a seguir buscando hasta que, creo yo, el resultado final va a ser que ellos van a tener que dar el puntapié inicial y ahí nadie sabe cómo puede terminar. Bueno, con la eventual participación de China y Rusia en el conflicto, podemos ya hablar de una tercera guerra mundial que puede producirse acá. ¿Cuáles van a ser las repercusiones que esto va a tener para América Latina? Porque sabemos que existe un fuerte lobby sionista, tanto en Argentina como en Chile. Recordemos que, por ejemplo, nuestro ministro del Interior, el señor Rodrigo Hinspeter, que ahí mencionaba Panto, tiene vínculos con el American Jewish Committee, el Comité Judío Estadounidense, y también formó parte, digamos, de esta persecución pública en contra de un ciudadano pakistaní, diciendo que tenía lazos con células terroristas islámicas, y también hubo un funcionario de Estados Unidos que también escribió un artículo en el Washington Post, por ahí por el 2011, diciendo que Mohammed Khan, que era este ciudadano pakistaní, injustamente inculpado, al final se supo que los alegatos en su contra eran completamente falsos. Él dijo, este funcionario estadounidense, Roger Noriega, dijo que habían células respaldadas por Irán, células terroristas en Chile, eventualmente conectadas con este ciudadano pakistaní, que incluso Venezuela estaba metido en todo esto. Entonces están tratando ya de armar algo acá en Chile. ¿Cómo usted piensa que esto podría repercutir en un eventual conflicto con Irán acá en Latinoamérica? Bueno, en primer término, les encantaría poder convencer a la opinión pública mundial de que existen células terroristas en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Sin embargo, la sucesión de errores que ellos mismos han cometido ha hecho que una parte creciente y muy importante de la opinión pública mundial, incluso dentro de Estados Unidos y Gran Bretaña, cada día descreen más de toda la información oficial que proviene de los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y de la Unión Europea, y cada vez más descree de lo que dicen los grandes medios. Con lo cual, sí, seguramente cuando se produzca, si eventualmente obviamente estarían llevando este ataque contra Irán, las fuerzas que se van a distribuir en ese momento van a ser muy poderosas. Innegablemente va a haber una guerra, ya un ataque de Irán llevaría a una guerra generalizada en Medio Oriente, que ya igual la tenemos de todos modos, o sea que no sería gran novedad desde ese punto de vista, pero sí, como tú bien dices, existe el peligro de que esto pueda escalar a una auténtica tercera guerra mundial, donde ahí ya las previsiones son más difíciles de realizar y de prever. No obstante ello, en el caso de Latinoamérica en general, y muy específicamente de Argentina y Chile, Venezuela y algunos países más, las fuerzas del sionismo son muy poderosas. Tú me hablas el caso de Chile. Yo te podría decir que aquí en Argentina, donde en 1994 se llevó a cabo un ataque de bandera falsa contra la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y de la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, que fue inculpado en base a evidencia burdamente falsa a Irán, donde hay corrupción de todo tipo. Te doy un ejemplo. El presidente de la DAIA, Rubén Beraja, en ese momento también era presidente de un banco local, el Banco Mayo, terminó admitiendo que dio una coima, ayudó a que se diera una coima de $400.000 a un pobre tipo, un distribuidor de autos de bastante baja reputación, de nombre Carlos Tejeldín, para que inculpara a la policía de la provincia de Buenos Aires en el atentado, porque a través de la policía de la provincia de Buenos Aires en ese atentado podían llegar a Siria y a Irán. Es tan burdo que este señor Beraja terminó preso, por fraude incluso, y el juez Galeano, que entendía en la causa de la AMIA, fue desplazado porque tuvo que terminar admitiendo que él como juez autorizó que se cometiera a un procesado, una cosa insólita. No obstante lo cual, especialmente con el actual gobierno Kirchner, el sionismo volvió a cobrar fuerza, y les doy un dato nada más. El 22 de septiembre del 2006, con motivo de la asamblea
general de las Naciones Unidas, el entonces presidente Néstor Kirchner, con su mujer, la entonces primera dama, Cristina Kirchner, visitaron Nueva York, por supuesto, para dirigirse a la Asamblea General, y mantuvieron una reunión secreta en el Waldorf Astoria Hotel, con las 8 principales asociaciones sionistas en Estados Unidos y mundiales. Estaba la ADL, la Difamación, estaba EIPAC, estaba el Congreso Mundial Judío, estaba el Congreso Mundial Americano Judío, etc. No sabemos qué se habló en esa reunión, pero a los pocos días de volver a Buenos Aires, el entonces presidente Kirchner manda a Washington a 2 fiscales de Estado, especialmente uno de nombre Nisman, que fue a Langley, la sede de la CIA, volvió con no sabemos qué documentación, y en base a esa documentación se inició todo un escándalo mediático de que había pruebas de que el atentado contra la AMIA lo había perpetrado Irán por allá por 1994 y se pidió la captura de funcionarios iraníes, etcétera, etcétera. No existe un gramo de evidencia que pueda avalar eso. Todo se centra en un supuesto autobomba que no existió, porque ese autobomba solo existe en la imaginación de los jueces, porque se basa sobre un pedacito de metal que tenía un número, cuyo número correspondía a un vehículo Renault Traffic, y lo pudieron rastrear a la fábrica Renault. Aquí que ese único pedacito de metal, porque no se encontró otra cosa de este vehículo, lo encontró un oficial israelí en 1994, que estaba, comillas, ayudando, comillas, al gobierno del entonces presidente Menem a tratar de determinar qué es lo que había ocurrido. O sea, es tan burdo que me hace acordar, porque todo tiene el mismo sello, a que el 11 de septiembre del 2001, aunque no se encontraron rastros del avión que chocó contra la Torre Norte, sin embargo el FBI logró encontrar el pasaporte intacto de uno de los supuestos aviadores suicidas, con lo cual este tipo de evidencia cada día va teniendo menos seriedad. En el caso de Argentina, nosotros venimos alertando de esto, que llegamos al rompimiento de relaciones, aunque ahora se ha matizado bastante ese tema desde el punto del gobierno actual argentino, por lo burdo de todo este caso, nos llevaría de producirse mañana un conflicto a estar en el bando norteamericano, israelí, británico en contra de Irán, cuando Argentina mantiene tradicionalmente, y también Chile, relaciones muy cordiales, muy positivas y mutuamente respetuosas y beneficiosas, no solo con Irán, sino con prácticamente todos los pueblos musulmanes y, de la zona, tanto en Medio Oriente como en el norte de África. Y solo cierro recordando que en medio de la guerra de Malvinas, de abril a junio de 1982, la Libia de Muammar Gaddafi fue una de las potencias que nos apoyó abiertamente, haciéndonos llegar algunos de los misiles Exocet que pudimos utilizar contra las fuerzas invasoras británicas en las Islas Malvinas. Señor Salvucci, yéndonos a otro tema que también está relacionado justamente con estas presiones, digamos, del lobby sionista, todo lo que ocurrió acá en Chile hace un par de semanas, este ciudadano israelí llamado Rotem Singer, que supuestamente habría confesado ser responsable de haber iniciado el incendio que arrasó con decenas de hectáreas en Torres del Paine, uno de los parques más preciosos que existen en la Patagonia chilena. Él formaba parte de un grupo de mochileros israelíes supuestamente, y fueron 2 de sus acompañantes que había conocido una vez llegando acá a Torres del Paine, a Chile. Conoció a estas mochileras y ellas fueron las que lo denunciaron, dijeron que él había quemado un papel confort, un papel higiénico, y que eso había provocado el incendio. Ahora salieron declaraciones en la prensa incluso de su familia diciendo que Rotem Singer era parte había formado parte de una unidad militar del ejército de Israel, y que también su hermano sería parte del ejército de Israel. Entonces tenemos, y aparte él, Rotem Singer, este ciudadano israelí, habría dado declaraciones a una radio militar de Israel diciendo que él era inocente. Entonces salieron muchas cosas en la prensa chilena, salieron algunos parlamentarios diciendo justamente que no era normal, digamos, esta masiva visita de turistas israelíes, y muchos de ellos que vienen después del servicio militar, obviamente porque el servicio militar es obligatorio en Israel, pero muchos de ellos militares activos, y que de hecho hay declaraciones en la prensa de portavoces de Israel, por ahí por el año 80 me parece, en Argentina se habló de que algunos mochileros incluso estaban haciendo levantamientos topográficos, estudiando la zona. ¿Cuál es la aproximación que usted nos puede dar a eso? ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esto que ocurrió acá en Chile? ¿Y cómo se correlaciona también con el sionismo?
los intereses geopolíticos que puede tener Israel o bien el establishment angloamericano, Estados Unidos, junto con ONG y fundaciones que hay. Acá tengo, por ejemplo, un periódico del año 2001 donde el señor Pedro Pablo Gutiérrez, que es abogado de Douglas Tompkins, él admite que Douglas Tompkins, que es un terrateniente que tiene miles y miles de hectáreas tanto en Chile y en Argentina, y que divide a Chile en dos, él dice acá, el abogado dice que Douglas Tompkins recibe financiamiento de ONGs que también reciben financiamiento de la Fundación Ford y de la Fundación Rockefeller. Entonces prácticamente acá hay un interés también de la élite bancaria por apropiarse de la Patagonia. ¿Cuál es la información que usted nos puede dar al respecto? Mira, Matías, desde hace muchos años, en el caso mío, que soy mucho más viejo que ustedes, desde hace décadas que venimos investigando todo este tema y tratando de alertar a la opinión pública argentina. Debo admitir, con cierta tristeza, pero por dentro de todo con satisfacción, que en Chile, la opinión pública chilena es mucho más consciente de este problema que vos estás describiendo que la opinión pública argentina, que pareciera que siempre está mirando para otro lado. Vos citaste un par de ejemplos. Tú sabes que el diario La Nación de la Argentina es el equivalente de El Mercurio en Chile. Es un diario del establishment, nadie puede acusar, todo lo contrario, a La Nación de ser antisionista, es todo lo contrario, es muy prosionista. Sin embargo, el 5 de enero de 1986, en un artículo que llevaba el título "Estudian el asentamiento de una colonia judía en Santa Cruz", el diario La Nación informa como el portavoz de israelíes estaban realizando un relevamiento en la zona de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, ya que, comillas, este es un proyecto largamente acariciado y que cuenta con el aval de las autoridades argentinas, del año 86, que estaba Raúl Alfonsín como presidente. Como ocurre desde hace algunos años, El Calafate, la principal villa turística de la región, recibió en esta temporada a varios cientos de mochileros judíos quienes, según sus propias manifestaciones, realizan un relevamiento de la zona para estudiar el clima, la flora, la fauna y las riquezas potenciales del lugar. Según opiniones de los pobladores de la zona y de los mochileros, el relevamiento habría llegado a su fin con resultados favorables para establecer un asentamiento. Eso fue en 1986. En el año 2003, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, el general Roberto Bendini, dijo en una alocución que dio en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, en una reunión privada, que le preocupaban estos diversos grupos de israelíes que pululaban por toda la Patagonia Argentina. Parece que alguien le contó a la DAI, a la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, se hizo todo un escándalo mediático, se lo obligó a renunciar al general Bendini, o sea que las fuerzas sionistas en Argentina tienen el poder para obligarla la ira del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino. Y nuevamente el diario La Nación, el 30 de septiembre del 2003, dice lo siguiente, y cito textualmente: "En cuanto a los israelíes, importa advertirlo, que los hay en la Patagonia, los hay. Se mueven en grupos, son jóvenes y hablan entre ellos en hebreo. Para más datos, una buena parte viene de la milicia. Acaban de quitarse el uniforme del ejército israelí, aunque sus planes de visitar el volcán Lanín, llegar a dedo hasta el lago argentino y eventualmente atravesar el país rumbo a Puerto Madryn, todavía necesitan ser aprobados por Ariel Sharon, que entonces era el primer ministro de Israel. Se trata de jóvenes de 20 y tantos años que toman vacaciones entre su salida del ejército y su posterior regreso a Israel". Esto lo dice justamente el diario del establishment argentino. Y es muy importante, y con esto redondeo, porque son datos que a veces hay que tenerlos presentes para tener la correcta perspectiva histórica. El fundador del sionismo, el abogado vienés Theodor Herzl, que es el padre del sionismo, cuando escribe su libro fundacional que se llama El Estado Judío, por allá por el año 1896, hay un capítulo cuyo título lo dice todo. El título de ese capítulo es, cuando se pregunta dónde forjar ese futuro Estado sionista, Palestina o Argentina, y después aclara, ¿cuál elegir? ¿Palestina o Argentina? Y agrega, la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de superficie inmensa, población escasa, clima moderado. La República Argentina, escuchen esto, la República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una parte de su territorio, como para poder formar ese Estado sionista. Eso fue en 1896. Hagamos, y con esto termino, fast forward, como decíamos antes con los grabadores, al año 2002. Ustedes recordarán que
del año 2002 Argentina estaba inmersa en la peor crisis de toda su historia. Habíamos entrado en default de la deuda, y escuchen esto. ¿Qué escribe el diario The New York Times, que es uno de los principales voceros del sionismo internacional? Un artículo el 27 de agosto de 2002 con el siguiente título: algunos en Argentina ven la secesión de la Patagonia como una solución al problema del pago de la deuda externa. Y termina proponiendo, lo hizo unos días después también la revista Newsweek, que si Argentina cediera la Patagonia a cambio de una quita enorme en la deuda externa, resolvería el problema. Con lo cual digo, pucha, pasaron 106 años en ese momento, y la idea propuesta por Teodoro Herzl de que Argentina ceda su territorio a cambio de una compensación financiera, ahora la retoma el New York Times. Seamos conscientes que este tema no hay suficiente concientización, muchachos, porque lo vienen llevando adelante a lo largo de décadas y generaciones. Pero que se está cumpliendo, se está cumpliendo. Y el tema... Ustedes, por ejemplo, estas personas que están comprando también tierras como Ted Turner o Henry Paulson, también con Goldman Sachs, que tenía tierras o tiene tierras en Tierra del Fuego, ¿usted piensa que también existe una especie de plan o alguna especie de colusión o algún interés, digamos, conjunto en comenzar a comprar estas tierras y digamos, mantenerlas ahí con el afán supuestamente del conservacionismo, del ecologismo? Pero absolutamente, y como no hay dos sin tres, termino dándote este dato nuevamente del diario La Nación. Cito La Nación porque es una fuente inapelable prosionista. El 3 de julio del 2005, La Nación saca una sección entera que tiene el siguiente título: Eduardo Elstein, el dueño de la tierra. ¿Y qué dice? Que Eduardo Elstein, que es el testaferro de George Soros en Argentina, uno de los principales hombres inmobiliarios en Argentina, etcétera, etcétera, es el mayor terrateniente en la República Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿pero quién es Eduardo Elstein? Bueno, Eduardo Elstein es miembro de la American Society de David Rockefeller y de William Rhodes, junto a Marcelo Midlin, un socio de él, y otros banqueros argentinos. A su vez, Eduardo Elstein es el presidente del Consejo Mundial Judío, nombrado por su anterior presidente, Edgar Bronfman, de las destilerías Seagram, miembro de la Comisión Trilateral, miembro del Council on Foreign Relations. También se apropió del Banco Hipotecario gracias a Domingo Cavallo. También tiene socios a grandes sionistas terratenientes de Estados Unidos como Samuel Zell, Michael Steinhardt y otros más. Y muy importante, es uno de los más activos militantes en el movimiento ortodoxo judío Yabad Lubavitch. Con lo cual uno dice, bueno, empecemos a armar esta foto a través del tiempo, a través de la geografía, a través de quiénes son estas distintas personas que están especialmente escudadas detrás del ecologismo, como Douglas Tompkins, que se coordinan también con personalidades como los hermanos Benetton, que por ejemplo tienen casos como Joseph Lewis, el británico dueño de Planet Hollywood, que también el señor judío que construyó una pista en la Patagonia, casi sin que nos enteráramos, tan larga como la pista del aeropuerto municipal de Buenos Aires, y uno dice, evidentemente se están posicionando, en vez de hacer una invasión abierta militar, que queda muy feo en los noticieros, lo están haciendo gradualmente a través de la adquisición, y lo más terrible para Argentina y para Chile, que esto solo lo pueden hacer porque Chile y Argentina en los últimos 30, 40, 50 años han tenido gobiernos absolutamente acomodaticios, y en el caso de Argentina, y nombra el gobierno Menem, el gobierno Alfonsín y el gobierno Kirchner, gobiernos absolutamente traidores en contra del interés nacional, que solo parecieran estar al servicio de la finanza bancaria mundial y del movimiento internacional sionista. Ok, sí, un tema muy preocupante, y cabe destacar cómo reaccionan los medios de comunicación automáticamente tratándolo a uno de antisemita por digamos, emitir estos comentarios o presentar la preocupación, digamos, una preocupación de un ciudadano común y corriente de que pueda un ejército extranjero estar haciendo actividades, digamos, que son regulares en el país de uno. Al final de cuentas se reduce a eso, o que exista interés extranjero de otros países, claro, por colonizar la Patagonia. Ahora... Matías, ¿tengo un minuto para hacer un comentario o nos quedamos sin tiempo? No, seguimos. Mira, yo te diría, porque ese tema sí, a mí la Bahía me acusó en determinados momentos de virulento antisemita, por supuesto. Me dedicaron un informe sobre el antisemitismo, 12 páginas, que después lo tradujeron al inglés y lo colocó en su sitio la Liga Antidifamación de Estados Unidos y el Departamento de Estado norteamericano. Y yo en la demanda, que por supuesto la perdí, porque ningún juez iba a atrever a tomar el tema, hice un informe muy amplio donde en la parte medular dije lo siguiente:
tenemos que distinguir entre 4 categorías. Primera categoría, el pueblo judío, que es una comunidad muy pequeña. Las propias cifras poblacionales de todos los entes judíos y sionistas hablan de que hay más o menos 16 millones de judíos en todo el planeta. Nada prácticamente, en una población de 7.000 millones. Ahora cuidado. Si solamente hay 16 millones de judíos sobre una población de 7.000 millones de seres humanos, quiere decir que solo el 0,2% de la humanidad es judía y que el 99,8% de la humanidad no es judía. Me pregunto, ¿el poder que tiene la comunidad judía se condice con esos números o quizás es excesivo? Segunda categoría, la religión judía. Una religión que no es militante, una religión que nunca golpea en mi puerta como hacen algunas otras para tratar de convertirme, una religión no intrusiva. Y yo creo que en el siglo XXI discriminar a alguien por su religión es absolutamente absurdo. Tercera categoría, el sionismo internacional, un movimiento político, ideológico, fundamentalista y racista, fundado en el siglo XIX, que en el caso de Argentina y Chile nos preocupa porque tienen el ojo puesto sobre la Patagonia. Y cuarta categoría, el Estado de Israel, una potencia extranjera que no ha hecho, que nació en base a organizaciones terroristas, porque el Irgun Tzva Leumi dirigido por Menachem Begin, el grupo Stern dirigido por Yitzhak Shamir, ambos de los cuales luego fueron primeros ministros de Israel, y el Haganah eran organizaciones terroristas que logran imponer a través del terror a sangre y fuego un Estado intruso en Medio Oriente. Es una potencia extranjera y nadie puede sentirse discriminado por antisemitismo porque, por ejemplo, yo o vos critiquemos al Estado de Israel. Es como si yo me molestara porque tú dijeras que Silvio Berlusconi es un desgraciado perverso. Y yo diría, no, yo soy italiano, siento que estás siendo anti-italianista. Y yo mismo te diría, Berlusconi da asco. Bueno, vamos a tener a una persona que va a realizar una pregunta, es parte del equipo de Verdad Ahora en cuanto a este tema de esta temporada de programas grabados y también parte del público, hace aportes sumamente importantes en todas estas temáticas. Renato Vélez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, muy bien. Un gusto. Ya. Bueno, yo en realidad tenía 2 preguntas. La primera creo que es la más atingente. Por lo que me contaron, ya tocaron el tema del posible ataque contra Irán o de la guerra contra Irán. No sé si es correcto eso. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Bueno, la pregunta que le quería hacer a don Adrián versa sobre lo que se llama las revoluciones de color, ¿ya? O el golpe suave. ¿Por qué pregunto esto? Porque, bueno, en primera instancia esto de las revoluciones de color se dio originalmente en Europa del Este, en Ucrania, en Georgia, en Kirguistán, se ensayó en Irán, y entonces mi pregunta va orientada a dónde, o sea, ya vimos que durante la primavera árabe también se ensayó esta especie de revolución de color en Egipto, en Túnez, y ahora se está tratando con cierta violencia, digamos, de tratar de imponer estos cambios de régimen en Libia, bueno, ya se hizo, y en Siria. Pero la pregunta va orientada a qué podría pasar en Latinoamérica, ya, porque específicamente hemos visto que Chávez es el objetivo principal, y lo otro que quería preguntar era por la visita del presidente Ahmadinejad de Irán a Sudamérica hace un par de semanas, que se estuvo reuniendo con algunos líderes latinoamericanos. O sea, ¿cómo se podría interpretar eso en términos geopolíticos? Esa sería mi pregunta. Mira, Renato, sí, te sigo perfectamente. Yo creo que hoy en día hay que ser conscientes que aunque las guerras que se producen desde los centros de poder contra otros países, o las amenazas, los nuestros incluidos, aunque uno diría, bueno, la guerra es militar, lo militar es solamente una faz de la guerra. Yo diría que la guerra principal, aunque la militar es la más evidente, esa no es la más importante. Uno diría la guerra financiera, sí, también, es muy importante, pero no es la principal. Yo diría que la principal guerra que hoy sufre el planeta entero, desde luego nuestro continente, es la guerra psicológica. Si el pobre Saddam Hussein todavía estuviera vivo, diría, esa sí que es la madre de todas las guerras. Y la guerra psicológica es la forma como ellos van mintiendo y avanzando a medida que van tomando posiciones. Entonces, en ese esquema, yo creo que hay 5 niveles que tenemos que tener presentes. Primero está la invasión militar, que es muy directa, prácticamente ellos tienen todo el poder militar, pero queda muy feo en los noticieros. El segundo es el golpe militar, que Argentina va a decir, lo sabrá, y también Chile, que en determinado momento
generan un golpe militar a través de oficiales adictos de una forma compleja, normalmente no son militares sino son cívico-militares, por lo menos en Argentina, y controlan los países como ocurrió desde luego en Argentina. Después está el golpe financiero, a través del dinero a Argentina la devastaron, como ahora están devastando a España, están devastando a Italia, por supuesto han devastado a Irlanda y a Grecia. Después está el golpe político, como por ejemplo, y acá cito quizás el ejemplo favorito mío, cuando no les gustó ya más Papandreou, porque no estaba resolviendo la cosa, lo colocaron a Papademos en Grecia, y da la casualidad que Lucas Papademos es miembro de la Comisión Trilateral. Mira qué bien. Exactamente. Claro, pero peor todavía, cuando se dieron cuenta que ya no le servía más Silvio Berlusconi, le imponen a Mario Monti, que es el director para toda Europa de la Comisión Trilateral de David Rockefeller. ¿A quién va a beneficiar? ¿Al pueblo italiano o a sus colegas en la Trilateral Commission, que incluye a todos los grandes bancos? Y por último está esto que tú estás diciendo, el golpe social. En todos los países, esto es importante entenderlo, en todos los países, yo diría que más o menos la mitad de la población siempre está en contra del gobierno. Lo vemos en Estados Unidos con el movimiento Wall Street, lo vimos con inusitada violencia en Gran Bretaña, con esos disturbios que vimos hace apenas unos meses en las calles de Londres, de Manchester, en Croydon, en Southampton, etcétera, y no por eso se pide a la ONU que bombardee a Londres porque se estaba reprimiendo a los locos esos que prendieron fuego a cuadras enteras. Con lo cual ellos saben que como en cada país hay un sector de la población que está en descontento, es cuestión de identificar el origen del descontento. Por ejemplo, en casi todo Medio Oriente y Norte de África ha sido un origen basado en líderes anquilosados que se quedaron demasiado tiempo. Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, Assad en Siria. Aprovechan y eligen a los peores elementos, los más criminales, los más violentos, los más traidores, son entrenados, financiados y capacitados por la CIA, por el MI6, por el Mossad, y luego arman unos peores, unos terribles convulsiones internas, que son las que le justifica a ellos, vistos desde afuera, a ver qué medidas tomamos. Si el disturbio es en un país amigo como Bahrein, no, está todo bien. Si es en Arabia Saudita, lo vamos a ignorar por completo. Si es en Siria, qué barbaridad, hay que hacer algo al respecto. Y si es en Libia, hay que arrasar con Libia y hay que capturar a su vida y asesinarlo en la TV directa. Y no sé si ustedes saben que cuando se enteró Hillary Clinton de que había sido asesinado Muammar Gaddafi, largó una carcajada y dijo, vivimos, vimos y se murió. Y largó una carcajada. Con lo cual, esa es la nueva forma de guerra, y en esto hay que ser muy, muy cautelosos, porque si mañana quisieran hacer eso mismo, en Chile o en Argentina, digamos que hasta ahora no le hemos dado razón, lo van a poder hacer. Incluso en Venezuela, diría que es el principal blanco, diría que tienen suerte tanto Venezuela como Latinoamérica, que aunque yo no soy para nada, y enfatizo esto, para nada un hombre de izquierda, debo admitir que la lucidez y la picardía de Hugo Chávez le permite un poco como el gato siempre caer con las cuatro patas para abajo. Es un hombre muy lúcido, es un hombre muy inteligente, es un hombre que muy atinadamente ha hecho que lo venga a visitar Ahmadinejad. Él mismo ha visitado también hace relativamente poco tiempo Cuba, que lo podíamos debatir, Libia, que fue muy atinado en su momento, y por supuesto Irán. O sea, se da cuenta que con las potencias estas occidentales, las más llamadas potencias occidentales, no se puede negociar por la sencilla razón de que no son confiables. Fíjense cuál fue el gran error de Muammar Gaddafi. Fue que dedicó en la última docena, los últimos 12 años, a tratar de congraciarse con sus enemigos naturales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, que fue el país colonialista que mantuvo prisionera a Libia, y fíjense qué consiguió con eso, que directamente todos juntos, a través de la OTAN, a través de una resolución hipócrita de la ONU, la 1973, terminaron invadiendo y destruyendo a Libia y lanzándola al más terrible infierno que es lo que es hoy. Es más, ahí no solamente está lleno de fotos, el internet está lleno de fotos de Gaddafi abrazándolo a Tony Blair, Gaddafi abrazándolo a Obama, Gaddafi con Sarkozy, Gaddafi con Rodríguez Zapatero, Gaddafi con el rey Juan Carlos I de España, y Gaddafi con Berlusconi, y en el caso de Berlusconi es particularmente repugnante, decía, porque en septiembre del 2010, hace poco más de un año, hubo una cumbre de países de esa zona del Mediterráneo en Libia, donde fue invitado Silvio Berlusconi, y en un determinado momento, y muchachos, esto está en video,
Berlusconi le besa la mano a Gaddafi, eso en septiembre del 2010, y miren cómo se da vuelta. Por eso una de las grandes... Como el beso de Judas, como el beso de Judas. Lógico, una de las grandes lecciones del caso de Libia es que no se puede confiar en las potencias occidentales. Y en una entrevista que le hizo la BBC al hijo de Gaddafi, a Saif, antes que cayera todo Libia en manos de sus peores enemigos, él mismo dijo, nuestro principal error fue confiar en las potencias occidentales y no haber hecho una alianza militar, inclusive con Rusia, que aparentemente le fue ofrecido. En este mundo terrible, lo único que uno no debe hacer es quedarse solo en el fuego cruzado. Vamos a ir con la penúltima pregunta, que tiene relación con la crisis económica. ¿En qué está la crisis económica y qué va a pasar con estas dos monedas sumamente importantes, el euro y el dólar? Yo creo que es muy fácil. Lo que se llama crisis, en realidad hay una crisis económica, pero lo más importante es que hay un colapso financiero global irreversible. Eso hay que entenderlo, no hay una crisis financiera, es un colapso financiero global, cuyo efecto es el siguiente: ese colapso financiero global, que lo quiere mantener a rajatabla porque ahí están involucrados los bancos, ha conducido a una crisis económica. Distingamos lo financiero, que es el mundo virtual de las acciones, de las planillas Excel, donde todo existe en pantallas y en papel, de la economía real, que es la economía del trabajo, de gente trabajando, inventando, creando y fabricando autos, pan, ropa, indumentaria, servicios, etcétera. La gente que como ustedes y yo van todos los días a trabajar, a hacer algo productivo y le aportan algo productivo a la economía. El colapso financiero ha arrastrado a una terrible crisis económica, porque fíjense una cosa, las economías nacionales están mayormente intactas, a pesar de todos los problemas que tienen. En Estados Unidos, en Europa, en Gran Bretaña, en Argentina, en Chile, en Brasil, la economía está intacta. Lo que es irrecuperable es el sistema financiero, porque se ha basado sobre la usura y el crecimiento parasitario del dinero y de instrumentos financieros absolutamente en una forma alocada. Con lo cual, para ir directamente a la pregunta que ustedes estaban haciendo, en la actualidad el sistema occidental al menos, y por extensión una parte del sistema financiero global, se basa sobre el dólar y el euro. El dólar está súper recontra hiperinflacionado, y si alguien sabe sobre hiperinflación son los argentinos. El dólar está hiperinflacionado. Lo que pasa es que usan algún eufemismo orwelliano para describirlo. En vez de decir estamos sobreemitiendo el dólar, lo llaman quantitative easing, o sea, alivio cuantitativo, que es plata que emitió la Reserva Federal, trillones de dólares para regalárselo a los bancos. En algún momento el dólar va a colapsar el día que, esto es como el emperador desnudo, todo el mundo lo ve desnudo pero nadie lo quiere decir, hasta que una nena lo señala y dice, miren, el emperador está desnudo, y después todos dijeron, sí, por supuesto, dijo lo obvio. Ellos saben que en el momento que a ellos, y cuando digo eso me refiero a la estructura de poder global, el momento que a ellos les convenga van a decir, che, el dólar está hiperinflacionado y lo pueden hacer caer en 72 horas. Crucemos el Atlántico del otro lado. El euro, que también es un proyecto, un experimento transitorio en moneda supranacional, no va a caer por inflación, porque el euro no está inflacionado, al contrario, es una moneda reciente. Si ustedes van al Banco Central en Frankfurt, de Europa, y les preguntan, che, ¿cuántos euros han emitido? Le pueden dar la cifra exacta hasta con los centavos. Pero el euro tiene una terrible debilidad, tiene de fracturarse y cada país vuelve a su moneda originaria, como quieren hacer los griegos, como debieran hacer los griegos, italianos, españoles y todos los países. Con lo cual, ellos saben que tienen los controles para colapsar el dólar por hiperinflación y el euro por fractura. ¿Qué están haciendo, creo yo? Están preparando las instituciones, las condiciones y, por supuesto, el instrumento que les permita introducir una moneda global manejada por alguna institución global, y el día que la tengan lista para lanzar y los bancos estén listos, le van a anunciar al mundo, señores, el dólar quedó hiperinflacionado, uy, qué terrible, el euro se fracturó en 10.000 pedazos, uy, qué terrible, pero van a decir, no se preocupen, tenemos el reemplazo justo. Se llama la moneda global, que no me sorprendería que la llamen dólar, y creo que es muy sintomático que los viejecitos que caminan por los corredores del Vaticano, con el señor Ratzinger a la cabeza, hayan dicho, y lo que el mundo necesitaría ahora sería una institución global financiera. Pero claro, fue en un documento que ellos redactaron llamando a una autoridad global y a un banco mundial, justamente.
Exactamente, ellos saben cómo viene la mano y están preparando, como hacen siempre estos viejecitos, su lugar bajo el solcito que viene en este futuro gobierno mundial, porque lo que estamos describiendo, muchachos, no es ni más ni menos que un naciente gobierno mundial que en vez de hacerlo oficialmente a partir de determinada fecha, lo van haciendo socavando las soberanías nacionales, incluida la de los Estados Unidos de Norteamérica, y al mismo tiempo preparando las instituciones globales que van a ir reemplazando esto, y al mismo tiempo con una gigantesca campaña de guerra psicológica para que los pueblos del mundo acepten el gobierno mundial, sea por cobardía, por ignorancia porque no se da cuenta de lo que está pasando, o por desesperación, o porque crean que no hay otras opciones, cuando en realidad hay opciones, pero siempre esas opciones se basan sobre ¿qué? Se basan sobre la comunidad nacional, la gran diversidad de pueblos que existen sobre el planeta Tierra, que esta gente odia, porque el enemigo público número uno de este sistema global y del sionismo internacional, que es uno de los factores que lo dinamizan, es el concepto de soberanía nacional. Por eso cada pueblo, aunque haga lo mismo que sea, pero para volver a consolidar, fortalecer la soberanía nacional, está ayudando por lo menos a detener este proceso mundialista que se nos viene encima. Y en Latinoamérica, y con esto redondeo, estamos particularmente bien ubicados, porque tenemos la suerte de ser un continente donde somos 12, 13, 14 países grandes, que tenemos en común un idioma, una religión, una cultura, una madre patria, inclusive compartimos nuestros héroes nacionales, San Martín para Chile y Argentina y Perú, O'Higgins, Artigas para Argentina y el Uruguay, con lo cual creo que debiéramos, quizás este continente esté en una de las mejores condiciones posibles a nivel mundial para poder contrarrestar y luchar contra los embates de este gobierno mundial que se nos viene encima. Bueno, y el gran enemigo, digamos, del gobierno mundial o de estas personas es justamente que estemos hablando esto ahora, que estemos conversando, que estemos difundiendo la información. Y una de las grandes cosas que ha causado controversia en Estados Unidos es una ley que justamente censura contenido, o llama a censurar, digamos, o a cerrar aquellos sitios web que estén compartiendo cosas pirateadas, digamos. Es muy parecida a lo que está en China instaurado, donde las personas prácticamente no pueden estar libremente en internet porque hay sitios muy controlados. Entonces acá Panto va a hacer la última pregunta con respecto a esa ley. Dale, Panto. Bueno, así es, como dice Matías, hay toda una controversia, toda una polémica generada no solamente en Internet, sino que también en medios de comunicación a lo largo de todo el mundo, por esto de la ley SOPA. Diciéndolo en una forma más españolística, ¿cierto? Sin embargo, hay un tema muy importante que se relaciona con lo que hemos conversado. Por ejemplo, si hablamos de Chile, Chile tiene todo un conflicto con el pueblo mapuche. Este pueblo mapuche ha sido duramente atacado por parte de los medios de comunicación y por parte del gobierno. Incluso lo que pasó ahora último con los incendios forestales se le adjudicó a grupos protestantes por parte de mapuches, ¿ya? Entonces hay toda una campaña bastante negra, bastante oscura para poder dejar en jaque al pueblo mapuche a través de la opinión pública. Y obviamente eso significa de que la gente, nosotros, los ciudadanos que estamos en nuestra casa viendo la televisión, que estamos caminando por las calles, qué sé yo, tengamos un mal concepto de los mapuches. ¿Por qué digo esto? Porque incluso el programa Mega Noticias, que es un programa de noticias de una cadena televisiva de nuestro país, realizó un montaje, y lo digo con todas sus palabras, en donde señalaba de que comuneros mapuches estaban disparando a los periodistas de esta cadena. Y lo digo yo, trabajo en sonido, entonces puedo determinar que todos los sonidos que se escuchaban de armamento, porque al final en ningún momento se mostraron a través de cámara, eran simplemente efectos de sonido. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de situaciones, podemos entender para dónde va el camino por parte de los medios de comunicación y también del mismo gobierno. El Internet es sumamente importante porque si no hubiese Internet, las personas solamente se quedarían con el pensamiento de la televisión, el pensamiento que expresa la televisión. También el mismo gobierno y uno que otro diario, aunque podemos entender que en Chile no hay mucha cultura en cuanto al tema de la lectura. Por eso, acá todos estamos de acuerdo con que la ley SOPA no es una ley que nos pueda beneficiar, por el contrario, además hay un tema de que
el aprendizaje que podríamos generar en base al Internet, que lo hemos venido generando hace mucho tiempo, se estancaría con la aprobación de esta ley. Más allá de eso, más allá de lo que ya se conversa, de lo que es común, ¿cuál es su visión, don Adrián, hablando de las posibles guerras que se pueden generar, de esta posible tercera guerra mundial que está, yo creo que a la vuelta de la esquina, y también de esta captura por parte del pueblo sionista a lo que es la Patagonia chilena argentina? Mira, has volcado muchos conceptos muy importantes. Repetiría lo que dijimos hace un ratito, que en realidad todo lo que tú estás diciendo demuestra que en última instancia la gran guerra mundial que ya estamos viviendo empezó siendo una guerra psicológica. Con lo cual, programas como los que están haciendo ustedes, más todos los programas que hacen muchísimos colegas en inglés, en castellano, en distintos idiomas a lo largo del mundo, yo tengo la suerte de poder participar en muchos de ellos porque hablo inglés por haberme criado justamente en Estados Unidos, en el centro de este leviatán planetario, y desde muy chico así que hablo inglés como castellano y me invita mucha gente a poder participar de esos programas. Cadenas nacientes como la RT, que es la televisión de Rusia, que no digo que nos salimos con los rusos, pero como evidentemente el enemigo de mi enemigo pasa a ser un amigo táctico, en este momento están cumpliendo una función magnífica. La TV iraní, Press TV, que ahora acaba de habilitar un nuevo canal en idioma castellano. Telesur, que es un proyecto que también incluye a la Argentina, donde el gobierno argentino colabora con poco y nada, pero debo admitir que los contenidos desde Caracas son espléndidos para explicar muchos aspectos de la realidad mundial. También China tiene ahora un canal en inglés y un canal pronto en castellano. Todos estos medios alternativos cada vez más le están dando a la gente la opción de no tener que quedarse con la comillas, ¿verdad? Comillas, que viene de la BBC, de CNN, de Fox News, de ABC, CBS, NBC y todas las grandes cadenas mundiales, inclusive la TV española y la TV italiana, que están todos copados por este mismo sistema. Con lo cual, yo creo que cuanto más hagamos esto desde Internet, mejor. No es casualidad que la audiencia de canales como RT de Rusia o Press TV van ellos mismos aumentando sus organizaciones porque cada vez es más gente que los tiene como una opción. Lo cual nos está diciendo indirectamente que cada vez es más gente que les cree de lo que dicen las potencias occidentales y quieren al menos escuchar una voz alternativa. A lo mejor no van a estar de acuerdo con lo que dicen ustedes, lo que digo yo, lo que dicen los rusos y lo que dicen los chinos, pero por lo menos están abiertos a escuchar una opción, porque por ahí pasa la cosa. Lo que ellos están buscando es ganar esta guerra a través de la guerra psicológica, porque como decía Sun Tzu, lo mejor que puede lograr un comandante militar es hacerle creer a su enemigo de que no hay guerra, porque el que piensa que no hay guerra no se defiende. Entonces, en esta verdadera guerra mundial contra los 7.000 millones de habitantes de este pobre y oscuro planeta, lo que ellos necesitan por sobre todo es que una parte grande, una masa crítica enorme, crea que no hay ninguna guerra, que las cosas son como son, porque en fin, así es la vida. Es normal que haya guerras, es normal que los bancos reciban trillones de dólares, pero la gente que necesita su empleo y su sueldo a fin de mes no lo cobre. Es normal que haya hambrunas, es normal que haya guerras terribles, que cada vez las hacen más complejas y nadie realmente... Vos tomás cualquier persona por las calles de Estados Unidos o de Europa y no entienden cuál es el problema que realmente hubo con Libia, cuál es el problema que hay ahora con Irán, cuál es el problema que hay con Siria, y si alguien habla de Israel va a decir, pero si Israel es chiquitita. No entienden que la única potencia que tiene armas de destrucción masiva en Oriente Medio es Israel, y que Irán hace 100 años que no invade a nadie. Contrariamente a eso, Irán fue invadida 2 veces por Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, por Gran Bretaña nuevamente y por la ex Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Gran Bretaña le fabricaron un golpe de Estado que lo sacó al presidente democrático Mohamed Mossadegh en 1953 porque había nacionalizado la Anglo-Iranian Oil Company, hoy llamada British Petroleum, de fama del Golfo de México, y que cuando finalmente se sacan encima al Shah Reza Pahlavi, Estados Unidos, a través de su entonces aliado Saddam Hussein, llevó adelante una guerra con armas de destrucción masiva químicas provistas gentilmente por Estados Unidos y mató a 1 millón de iraníes. La gente estas cosas no las saben. Le meten en la cabeza que el gran peligro es Irán, cuando en realidad el gran peligro es Israel, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y sus circunstanciales aliados, y los gobiernos títeres, los gobiernos locales, que en realidad no son gobiernos. Argentina no tiene un gobierno, tiene una administración colonial, circunstancial. Ahí están los verdaderos enemigos, o sea, tener enemigo internamente, y cuanto más la gente
vea esto, entienda de qué se trata, más va a empezar a reaccionar, creo yo, en contra de esta terrible locura que se ha apoderado del mundo. No olvidemos, con esto redondeo, que las grandes cosas que ha hecho el hombre a través de la historia siempre la hicieron minorías o grupos pequeños, que luego sí, la mayoría se acompañaron, con lo cual todo lo que necesitamos a nivel global, y gracias a Internet que nos permite hacerlo, es generar una masa crítica lo suficientemente consistente y eventualmente organizada a nivel planetario que tome acciones contundentes, concretas, consistentes y secuenciales en contra de este gobierno mundial venidero para que un número relativamente pequeño de hombres y mujeres salven la situación y den vuelta esta tendencia histórica de una vez por todas. Muy bien dicho. Para añadir solamente a esta última pregunta, hace un tiempo atrás, en el año 2009, me corrigen si me equivoco, se había propuesto una ley acá en Chile en la cual se buscaba censurar el Internet. Ustedes sabrán de que obviamente en Chile no tuvimos la disposición de aceptarlo, se hizo una campaña masiva para poder repudiar a las autoridades que están de acuerdo con esto y logramos tener el Internet que siempre hemos tenido. Ha sido sumamente importante el año 2011, a pesar de que el movimiento estudiantil, desde mi punto de vista, fracasó. Tuvimos una gran masa crítica, que es lo que hacía mención recién don Salvucci, y no se pudo haber realizado sin el tema de YouTube, de Twitter, de Facebook, de Tumblr, en fin, diversas redes sociales que se usan a diario. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, don Adrián Salvucci. Nos gustaría tener alguna otra conversación muy pronto para poder seguir hablando de estos temas. Tenemos una nueva temporada de programas en las cuales estaremos subiendo a Panto Company Channel y también a www.verdadahora.cl. Así que todas sus ideas, preguntas y también algunos temas a tratar que ustedes quisieran escuchar, solamente comuníquense a través de nuestros medios oficiales, www.verdadahora.cl. No sé si quisieras cerrar con algo, Matías. No, bueno, agradecerle enormemente la disponibilidad al señor Salvucci. Ha sido una conversación muy fructífera también para la gente que no está muy acostumbrada a escuchar sobre estos temas y a hilar un poco las cosas, porque quizás podemos ver una noticia en un diario, ver una noticia por internet, pero nunca está, digamos, no siempre está la oportunidad para hilar las cosas, y creo que es muy fructífero hacer este tipo de cosas, así que se lo agradezco a señor Salvucci. Muchachos, el gusto ha sido mío, solo aprovecho para saludarlos, para mandarles un gran abrazo transandino, como corresponde, para que sigamos luchando juntos, codo a codo, chilenos y argentinos, para defender a nuestra Patagonia, que por extensión es nuestra Antártica también, no lo olvidemos, es nuestro Pacífico y nuestro Atlántico. Y solo si ustedes me permiten, le diría a la audiencia que yo tengo un sitio, www.asalvucci, ASALVUCH.com.ar, y ahí, bueno, hay mucho material que quizás les pueda interesar y pueda servir para seguir este proceso de esclarecimiento que ustedes tan espléndidamente ya están llevando a cabo desde hace mucho tiempo allá en la República de Chile. Ok, muchas gracias, don Adrián. Recuerden la audiencia, www.asalvucci.com.ar, para que se puedan informar de un poco más sobre todo lo que habla nuestro gran entrevistado. También nos despedimos por parte del público, la línea pública que está con nosotros. Renato, muchas gracias y nos encontramos hasta la próxima. Y hacemos un análisis de cuál es el escenario político en Chile y cómo se correlaciona con estas élites de poder a lo largo del planeta, las élites bancarias, financieras. Y estamos acá con Adrián Salvucci para hacer una entrevista muy concisa, quizás podemos decirlo, pero que tiene relación con la situación actual de conflicto bélico con Irán, por ejemplo. Ya se está hablando de una guerra con Irán, de la misma manera en que se preparó una guerra en términos de campaña mediática contra Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva. Ahora están diciendo que Irán es un potencial peligro para el globo porque va a tener posesión de esta arma nuclear. Y bueno, está Estados Unidos respaldando
respaldando a Israel o no. Hubo un asesinato de un científico nuclear iraní. No quedó bien la versión de si fue obra del Mossad netamente, que es el servicio de inteligencia israelí, o hubo una operación conjunta entre la CIA y el Mossad. Algunos dicen incluso que esto pudo haber causado la molestia de Estados Unidos, razón por la cual Estados Unidos desistió de hacer un ejercicio militar conjunto junto a Israel, con toda esta escalada de tensiones para preparar una eventual guerra con Irán. Entonces, señor Adrián Cerbucci, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que usted proyecta en el futuro próximo con este conflicto con Irán? Bueno, vos has hecho ahí una síntesis holográfica, por así decirlo, de distintos eventos, distintos hechos que están ocurriendo y que todos van en alguna medida ayudando a armar esta compleja fotografía, por así decirlo, geopolítica, de lo que se está planeando, lo que se está haciendo en torno a Irán y en torno a la región de Medio Oriente en general e incluso en torno al mundo. Vos fíjate que el anunciado, mejor dicho, ataque unilateral por parte de Estados Unidos y o Gran Bretaña y o Israel o cualquier combinación de estos tres países se viene preanunciando con bombos y platillos como mínimo desde junio-julio del 2006, luego de la debacle del Estado de Israel en su invasión del sur del Líbano, cuando fue diezmada por la fuerza de Hezbollah a cargo de su líder Nasrallah. A partir de ahí la amenaza ha sido permanente y constante. Sin embargo, pareciera que en los últimos 6-7 meses esto se ha agudizado. Probablemente porque se dan cuenta que perro que no ladra, que ladra no muerde, y se dan cuenta que se están comportando un poquito como el chico que grita lobo. O lo hacen ahora y muy pronto, o si no directamente ya pierden toda credibilidad. Incluso es interesante ver cómo Gran Bretaña ha tomado en algún momento casi un liderazgo en decir que ya están preparando planes de invasión contra Irán. Israel también lo viene diciendo casi permanentemente, es casi un secreto a voces que lo van a hacer, tanto Benjamín Netanyahu como desde el área de defensa, como el propio presidente Shimon Peres, con lo cual uno diría, bueno, evidentemente sí, hay un plan probablemente inminente de tomar algún tipo de acción en torno a Irán. Sin embargo, tenemos que comprender que las potencias occidentales, las mal llamadas potencias occidentales, ladran y atacan a distintos países, pero el tiempo que corre entre la amenaza inicial y el ataque o invasión fáctico suele estar directamente relacionado con cuán cercano está ese país a China o a Rusia. Me explico. A Irak sabemos que la amenaza llevó varios meses y finalmente terminaron atacando sabiendo que era muy improbable que Rusia se moviera. A Libia directamente con el más total desprecio por el pobre pueblo libio y por el concepto de la soberanía nacional. La atacaron, la diezmaron, le pasaron por encima sabiendo que no iba a pasar nada. Muy distinto es Irán. Y concentrémonos por un momento sobre Irán específicamente, porque todos sabemos que Irán mantiene un contrato, un convenio, un acuerdo comercial centrado en el petróleo con China, el principal proveedor de petróleo para China es Irán, y también un convenio comercial con Rusia, no tanto centrado en el petróleo, porque Rusia tiene muchas reservas de petróleo y no es un tema fundamental para ellos, pero sí también, y esto es mucho más importante, una probable, esto no lo han admitido, pero una probable alianza militar, de manera que yo creo que las potencias las más... Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en www.verdadahora.cl. Comenzamos una nueva temporada de programas especiales en donde queremos retomar aquel trabajo que realizamos el año 2008, el año 2009, donde informamos diversas situaciones que pasan en nuestro país, en Chile, y también en el mundo, en el continente latinoamericano. En fin, todo lo que es parte de la actualidad y ¿por qué no? También algunos temas relacionados con parte de nuestra historia, con parte de todo este manejo que ha provocado la misma intervención por parte de los pertenecientes a las élites. Hoy estamos con una persona sumamente importante, una persona que ya la entrevistamos en algún momento dado de nuestras temporadas de programas, y me refiero a don Adrián Cerbucci. Investigador, ensayista y conferencista, consultor internacional, asesor de empresas internacionales, especialista en el análisis de las estructuras de poder políticas, económicas y financieras de la globalización, traductor castellano-inglés, inglés-castellano, en fin, un currículum bastante grande, hay que señalarlo, y por eso nosotros tenemos
un gran afán de siempre poder conversar con Adrián, porque encontramos que dentro de este marco latinoamericano es una de las personas que mejor nos puede dar anuncios sobre lo que está pasando a nivel mundial y también con lo que está pasando dentro de este mismo manejo que están realizando las élites mundiales. Buenas tardes. Buenas tardes, realmente es un gusto estar con ustedes. Es un placer siempre poder charlar desde este lado de los Andes con grandes colegas y gente lúcida y joven como ustedes que están del otro lado de los Andes. La presentación, aunque te diría, no es para tanto. un gusto estar con ustedes, muchachos, realmente. Bueno, y por otro lado, como dijimos, estas son entrevistas para www.verdadahora.cl y también para Pantu Company Channel. Representando a verdadahora.cl, ustedes lo conocerán, es el típico especialista en, no sé, en molestar, por ejemplo, al señor Rodrigo Hinspeter, en realizar diversas investigaciones sobre lo que está pasando en Chile. En el año 2011 tuvimos un año sumamente movido por diversas polémicas, diversas movilizaciones, movimiento estudiantil, el tema de Patagonia sin represas, en fin. Matías Rojas, junto a verdadahora.cl y todo su equipo, ha estado muy pendiente de cada detalle que ha sucedido en el mundo y estamos aquí para entrevistar a don Adrián Salvucci. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Panto, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno, mucha gente me conocerá por la página web verdadahora.cl, bien, yo soy editor, uno de los editores de la página verdadahora.cl.